Durante más de 2 décadas, mi vida fue un monumento a la estabilidad y al esfuerzo compartido. Me llamo Julián y, junto a mi esposa, Elena, había construido lo que cualquiera consideraría un imperio de normalidad y éxito. Vivíamos en una casa amplia en las afueras de la ciudad, una propiedad rodeada de robles y un jardín que yo mismo cuidaba los fines de semana. Nuestra historia comenzó en la universidad, entre libros de leyes y sueños compartidos de una vejez tranquila. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Sofía, quienes, para el momento en que todo se derrumbó, ya estaban forjando sus propios caminos en la facultad. Durante 20 años, creí que cada ladrillo de nuestra existencia estaba pegado con una lealtad inamovible. Mi empresa de consultoría financiera prosperaba y Elena había ascendido hasta una posición directiva en una firma de diseño de interiores. Éramos, a ojos del mundo, la pareja inquebrantable. Mi orgullo no radicaba en el dinero o en el estatus, sino en la certeza absoluta de que, al final de cada día agotador, había un puerto seguro esperándome. Ese refugio era mi matrimonio, o al menos eso fue lo que me dije a mí mismo mientras ignoraba las primeras grietas que empezaban a aparecer en la fachada. Los cambios no ocurrieron de la noche a la mañana, fueron como el desgaste imperceptible de una roca bajo la marea. Elena comenzó a hablar con entusiasmo de la necesidad de encontrar su propio espacio. Al principio me pareció saludable. Después de años dedicada a la crianza y al trabajo, ¿quién no querría un poco de tiempo para sí mismo? Pero el tiempo para mí pronto se transformó en una agenda privada. Las cenas de trabajo se multiplicaron y las clases de yoga, que antes eran 2 veces por semana, pasaron a ser una actividad diaria que se extendía hasta altas horas de la noche. Noté que había renovado su guardarropa con una sofisticación que no solía mostrar para nuestras salidas habituales. Su teléfono, que siempre había reposado sin clave sobre la mesa del comedor, ahora vivía en su bolsillo o boca abajo, como si escondiera un secreto eléctrico. Cuando intentaba preguntarle sobre su día, sus respuestas eran breves, casi mecánicas, teñidas de una irritabilidad que antes no existía. Me decía que estaba bajo mucho estrés, que yo no entendía las presiones de su nuevo puesto, y yo, por estúpido o por exceso de confianza, decidí creerle, pensando que solo era una fase, un bache en el largo camino de 20 años. Todo cambió un jueves de octubre. Decidí que era el momento de rescatar nuestro romance de la rutina y las excusas. Había reservado una mesa en el restaurante donde celebramos nuestro 10º aniversario y compré un collar que sabía que ella deseaba. Ella me había dicho que tendría una reunión de cierre de proyecto en una oficina satélite al otro lado de la ciudad y que llegaría tarde. Quise darle una sorpresa. Conducir hasta aquel edificio de oficinas con el regalo en el asiento del copiloto me hacía sentir como un adolescente. Sin embargo, al llegar, el guardia de seguridad me informó que la oficina de diseño de interiores no tenía ninguna reunión programada y que, de hecho, el personal se había retirado a las 5 de la tarde. Un frío súbito me recorrió la espalda. Decidí usar la aplicación de localización que compartíamos por seguridad con los chicos, algo que rara vez usábamos. Su icono parpadeaba en un hotel boutique a pocos kilómetros de allí. Mi mente intentó fabricar 1000 excusas, una reunión de último minuto en el bar del hotel, una amiga en crisis. Pero cuando estacioné frente al lugar y vi su coche en el parking privado, la realidad me golpeó con la fuerza de un naufragio. Esperé en las sombras de mi vehículo, con el corazón martillando contra mis costillas, hasta que la vi salir. No estaba sola. Salía del brazo de un hombre más joven. Su risa era ligera,
una risa que yo no había escuchado en años. El beso que se dieron antes de que ella subiera a su coche no fue un error ni un impulso. Fue la confirmación de una traición metódica. El viaje de regreso a casa fue el más largo de mi vida. Las luces de la ciudad se difuminaban a través de mis lágrimas, pero no era una tristeza pasiva lo que sentía, sino una furia gélida que empezaba a cristalizar. Cada kilómetro que recorría, mi cerebro de consultor financiero comenzaba a analizar la situación no como un esposo herido, sino como un estratega bajo ataque. Sabía que un enfrentamiento emocional en ese momento solo le daría a ella la oportunidad de ocultar pruebas o manipular la narrativa ante nuestros hijos. Necesitaba evidencia irrefutable. Al llegar a casa, antes de que ella regresara, logré acceder a nuestra cuenta telefónica compartida desde el ordenador del despacho. Allí estaban los cientos de mensajes, las llamadas en horas de madrugada, los registros de datos que contaban la historia de meses de engaño. Tomé capturas de pantalla de todo, descargué los estados de cuenta de nuestra tarjeta de crédito conjunta y vi los gastos en hoteles, lencería y cenas de lujo que yo nunca disfruté. Guardé cada archivo en una carpeta encriptada y en 3 nubes distintas. Cuando ella entró por la puerta una hora más tarde, fingiendo cansancio y quejándose del tráfico, yo estaba en la cama, simulando dormir. La oscuridad de la habitación ocultaba el hecho de que mi vida anterior había muerto y que la nueva versión de mí mismo estaba naciendo con un plan de batalla. A la mañana siguiente, no busqué un terapeuta. Busqué al abogado de divorcios más implacable de la provincia, el doctor Aranda. Mi objetivo era claro: protección total de mis activos y la seguridad de mis hijos. Durante las semanas siguientes, viví una doble vida perfecta. Mientras desayunábamos y hablábamos de arreglar el jardín, yo trabajaba en las sombras con Aranda y un contador forense. Descubrimos que Elena había estado desviando pequeñas cantidades de dinero de nuestra cuenta de ahorros común a una cuenta personal que yo desconocía. Fue un error táctico de su parte. Esa evidencia de mala fe financiera sería crucial. Siguiendo el consejo de mi abogado, comencé el proceso de separar legalmente mis intereses comerciales. Aproveché una supuesta reestructuración de mi consultoría para mover dividendos y asegurar que mi patrimonio principal estuviera blindado antes de presentar cualquier demanda. No se trataba de dejarla en la calle, sino de asegurar que la traición no le diera una recompensa económica a costa de mi esfuerzo de 2 décadas. Cada movimiento fue calculado, cada documento firmado bajo el radar, mientras ella seguía creyendo que su secreto estaba a salvo tras sus mentiras diarias. No podía llevar esta carga solo, así que hablé con mi hermano mayor, Carlos, que es investigador privado. Él me ayudó a completar el rompecabezas sin que ella sospechara nada. Obtuvimos fotografías, registros de estancias en hoteles y testimonios de que esta relación no era un desliz de una noche, sino un romance establecido que databa de hacía casi 1 año. También hablé con mis hijos, no para ponerlos en contra de su madre, sino para preparar el terreno. Les dije que las cosas entre Elena y yo estaban tensas y que, pasara lo que pasara, ellos eran mi prioridad absoluta. Fue doloroso ver la confusión en sus rostros, pero necesitaba que supieran que yo estaba actuando con integridad. Mientras tanto, continué recopilando cada recibo, cada correo electrónico borrado que logré recuperar del servidor de la casa y cada inconsistencia en sus historias. Mi carpeta de evidencias crecía día a día, convirtiéndose en un tomo de realidades crudas que contrastaba con la ficción que ella intentaba mantener en la mesa del comedor.
La cúspide del cinismo llegó un domingo por la noche. Elena me llamó diciendo que se le había pinchado una rueda en la carretera regresando de una supuesta visita a su madre en el pueblo vecino y que se quedaría en un hostal porque era muy tarde para llamar a una grúa. Yo sabía, gracias al rastreador y a la información de mi hermano, que estaba en una cabaña de montaña con su amante. Escuché su voz fingiendo angustia a través del auricular. Me preguntó si estaba bien, si los chicos habían cenado. Le respondí con una calma que me asustó a mí mismo. No te preocupes, Elena. Tómate el tiempo que necesites. Aquí todo está bajo control, le dije. Colgué el teléfono y sentí una náusea profunda. La mujer con la que había compartido mi cama durante 20 años me mentía con una facilidad aterradora, sin un ápice de remordimiento en su tono. En ese momento, cualquier rastro de duda que pudiera haber tenido sobre mi plan de retaliación legal desapareció. No estaba destruyendo a mi familia. Ella ya lo había hecho. Yo simplemente estaba gestionando las cenizas para que no me quemaran. El lunes siguiente fue el día elegido para la confrontación final. Había citado a Elena en casa a las 8 de la tarde, asegurándome de que los niños estuvieran en casa de mis suegros para evitarles la escena inicial. Cuando ella entró, me encontró sentado a la mesa de la cocina. No había cena preparada. Solo había una carpeta azul y un sobre de mensajería legal. Ella intentó sonreír, pero al ver mi expresión, su máscara empezó a resquebrajarse. «Tenemos que hablar de tu rueda pinchada», dije con voz monótona. Le extendí la carpeta. Al abrirla, vio las fotos, los estados de cuenta resaltados en amarillo y la demanda de divorcio por adulterio y conducta financiera desleal. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. Ella intentó las negaciones habituales, luego las lágrimas y finalmente la ira, acusándome de espiarla. Pero yo no reaccioné. Le señalé que sus maletas ya estaban hechas y en el pasillo. Le expliqué con la frialdad de un juez que el doctor Aranda ya había presentado las medidas cautelares para proteger la casa y las cuentas. Le di un plazo de 15 minutos para recoger sus cosas personales e irse. Ver su desmoronamiento fue una justicia amarga, pero necesaria. El proceso de divorcio fue una batalla de desgaste, pero mi preparación previa resultó ser un muro infranqueable para sus abogados. Debido a las pruebas de desvío de fondos y la naturaleza prolongada de su relación extramatrimonial, el juez dictó una sentencia que protegía la mayor parte de mi patrimonio y me otorgaba la propiedad de la casa familiar, donde mis hijos podían seguir teniendo un hogar estable. Elena intentó apelar al sentimentalismo, buscando el apoyo de amigos comunes, pero la evidencia era tan abrumadora que la mayoría se apartó de ella al conocer la magnitud de su engaño. Los hijos, aunque dolidos, apreciaron mi honestidad y la forma en que manejé la situación sin recurrir a la violencia o al insulto público. Ella terminó viviendo en un pequeño apartamento alquilado, viendo cómo el nivel de vida que había dado por sentado se desvanecía, no por mi crueldad, sino como consecuencia directa de sus propias elecciones. La justicia, en este caso, no fue solo un veredicto legal, sino el restablecimiento del equilibrio entre la lealtad y la traición. Hoy, un año después de que se firmaran los papeles finales, miro hacia atrás con una perspectiva diferente. La traición de Elena fue el evento más doloroso de mi vida, pero también fue el catalizador de una transformación necesaria. Aprendí que la confianza ciega no es una virtud, sino una vulnerabilidad. He redescubierto quién soy fuera del rol de esposo de Elena. Mi relación con Mateo y Sofía es más fuerte que nunca,
basada en una transparencia que antes no valorábamos lo suficiente. A veces, en la quietud de la noche, camino por el jardín y recuerdo la sensación de aquel jueves de octubre cuando mi mundo se rompió. Pero ya no siento la punzada de la ira. Siento la paz de alguien que enfrentó el caos con inteligencia y salió del otro lado con su dignidad intacta. La vida que construí no era tan inquebrantable como pensaba, pero los cimientos que puse después del desastre son mucho más reales. El perdón es un camino largo y quizás nunca llegue del todo, pero la aceptación de las consecuencias es un destino que ambos hemos tenido que abrazar. Ella vive con el peso de lo que perdió por un capricho, y yo vivo con la satisfacción de haber protegido lo que realmente importaba, mi integridad y el futuro de mis hijos. La lección final es clara. Los actos tienen consecuencias, y el tiempo siempre se encarga de poner a cada quien en el lugar que sus propias acciones han diseñado. En la mesa de mi cocina ya no hay carpetas azules ni secretos, solo la claridad de una vida que, aunque diferente, es finalmente mía y está construida sobre la verdad.